fascinante y emblemático. Así es Panamá Viejo. Conoce la historia de la ciudad más antigua de un país. Descubre una riqueza cultural extraordinaria y disfruta de un sitio arqueológico en medio de una ciudad moderna. Panamá Viejo, sitio patrimonial de Panamá. Qué mejor para hablar de este sitio tan especial que tiene una importancia que trasciende las fronteras, que tener a dos personas claves en el desarrollo, son custodias naturales de este patrimonio, que no solamente de la República de Panamá, es de todos nosotros, de la humanidad. Nosotros en Colombia lo sentimos como propio, y para nosotros es un motivo de mucho orgullo tener a su directora, Julieta de Arango. Julieta, bienvenida a iCultura. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. ¿Nos escuchan bien? Sí, señora, totalmente, Julieta. Qué gusto tenerla con nosotros, tener a la directora del Patronato Panamá Viejo. Realmente son esos momentos que uno agradece profundamente porque nos da la posibilidad, Julieta, igualmente a Mirta Linero Baroni, que es antropóloga de la misma entidad, tener la posibilidad de conocer como más en detalles de qué trata el patronato, de ese patrimonio tangible que ustedes tienen. Vamos a darle un saludo a nuestra antropóloga Mirta Linero. Mirta, bienvenida a iCultura. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Qué es el patronato, directora? Y a la antropóloga le preguntamos también, ¿qué es el Patronato Panamá Viejo? El patronato es una organización sin fines de lucro que se crea en el año 95. Se crea por una iniciativa del Club Kiwanis y de las entidades estatales que de una u otra manera tenían que ver con la conservación y la promoción del sitio, la Autoridad de Turismo y el hoy Ministerio de Cultura, en ese entonces Instituto de Cultura. Y se suma un banco de capital panameño, Banismo, que hoy todavía continúa en Panamá, pero ya bajo capital colombiano. En ese entonces el banco era propiedad de la familia Luis Vallarino, y la familia Luis siempre estuvo muy identificada con la preservación de Panamá la Vieja. El patronato se crea a raíz de que el sitio estaba abandonado. O sea, una vez la ciudad se muda al sitio de Lancón, lo cierto es que Panamá Viejo, sus ruinas, quedaron como ese lugar así de leyenda, en el imaginario del panameño quedaron como ese lugar de leyendas, donde había habido un ataque pirata. En la época en la que estuvimos unidos a Colombia, inclusive las tierras donde estuvo Panamá Viejo se cedieron para uso privado y aquí había fincas. Y a partir de 1903 el sitio pasa a la administración del sitio de mano en mano. Fue el primer lugar que se declara como monumento público en 1912. Pero su administración tan pronto estaba en el municipio, como en la Academia de la Historia, como en la Universidad de Panamá, como en las sociedades de historia, hasta que finalmente pasa al Instituto de Turismo y luego al de Cultura. Pero lo cierto es que no se hacían inversiones en él hasta el año 95, que el patronato se crea, y comienza a ser un proyecto estrella del país. Es el único sitio que ha mantenido un programa de conservación, de investigación, de recuperación, de uso turístico desde entonces. Mirta, como custodios naturales que son ustedes de todo este sitio maravilloso, que no es un espacio reducido, sino es que es una franja muy amplia, ¿qué lamentaron al llegar al momento del rescate, de la valoración, de la exhibición de este tesoro grande que tiene la República de Panamá? ¿Qué lamentaron no haber encontrado? Bueno, la leyenda urbana cuenta que en los alrededores del actual sitio arqueológico
Había muchas cosas, había muchas evidencias que ayudaron, pero la verdad es que poco hay de información cierta. Dentro de las 28 hectáreas que componen el sitio arqueológico, hay tanta información que, entre que, por una parte, lo que podríamos haber lamentado no estaba muy claro y había tanto que celebrar dentro de las 28 hectáreas, pues terminamos prefiriendo pensar en esto. En todo caso, yo diría que algunos elementos en los alrededores que tenían que ver con el sistema de subsistencia para la ciudad, como por ejemplo las fincas, se habla de que había hatos ganaderos, se habla de una enorme cantidad de ganado vacuno que hubo durante ciertos periodos del funcionamiento, la vida cotidiana de la ciudad, que evidentemente en los alrededores pudieron tal vez haber dejado rastros, algunas de las casas, de las fincas, algunos de los potreros. Eso sí, definitivamente se perdió. Pero digo, insisto, hay tanto que dentro de estas 28 hectáreas que están completamente protegidas y que además se centran en la parte, digamos, casi como en el 70-80% de lo que llegó a ser la ciudad completa, que pues se comprende que la modernidad haya tenido que crecer, que la vida cotidiana de una ciudad moderna, cosmopolita y en apogeo como la que tenemos, que es Ciudad de Panamá, haya podido ocurrir estas progresivas desapariciones de los elementos que están en el entorno, pero en la parte interna, lo que ahora mismo de hecho es el perímetro patrimonio de la humanidad, pues afortunadamente hay un poco que lamentar. Mirta, en su calidad de antropóloga tengo una inquietud. Nosotros en Colombia, sobre todo en esta región, el suroccidente de Colombia, tenemos un sitio que apenas tiene 32 años de haber sido ubicado, es la Sociedad Prehispánica del sitio Malagana. Y uno de los componentes que más saltan, además de las vasijas y todo ese patrimonio físico, son esa narrativa que se ha creado alrededor de los mitos, de las leyendas. ¿Ocurre lo mismo con este sitio del Panamá Viejo? ¿Hay esa narrativa grande, gruesa sobre mitos y leyendas que todavía no han logrado capturarse en un solo espacio? Sí, porque esta ciudad se funda en el marco de un área ocupada por una sociedad originaria bastante grande. Tenían su centro espiritual en lo que hoy en día es, después a raíz de la fundación española, es la ciudad hispanoamericana, la Plaza Mayor. Esa sociedad originaria fue desplazada hacia un extremo de la bahía, los españoles ocuparon el otro extremo, y progresivamente se fueron integrando una a la otra, pero evidentemente el discurso más habitual, el más conocido, es el discurso que se relaciona con el crecimiento de la ciudad hispanoamericana. Entonces, al respecto de los originarios se sabe poco, y principalmente hemos encontrado 2 o 3 sitios de vivienda que hubo, uno en uno de los extremos, uno dentro de al lado de la Plaza Mayor y uno hacia el área de costa. Y principalmente hemos encontrado muchísimos contextos funerarios, es decir, enterramientos, sepulturas de estas personas originarias. Al respecto de esto es que nacen muchísimas de las leyendas urbanas. Por ejemplo, tenemos uno de los contextos más importantes conocidos para ese tiempo histórico, es el entierro del sepelio de una mujer bastante alta, a diferencia de lo que se suponía era la población que estaba aquí, una persona bastante alta, casi 1,90 metros de estatura, que fue sepultada sobre pedestales que estaban compuestos por los cráneos de sus ancestros. Al respecto de ella se han desarrollado un montón de leyendas urbanas, son muy interesantes porque en la medida en que salen temas de interés modernos, como por ejemplo la lucha, y precisamente da la convergencia del tiempo que hablemos de esto, la lucha contra el cáncer de mama o de útero para las mujeres, aparece
no tenemos muy claro en qué momento, pero ya estando ella, siendo ella parte del concepto expositivo en el sitio, a alguien se le ocurre decir que ella había muerto por cáncer de seno y que verla a ella y su importancia y todo lo que ella importó en este grupo y que lamentablemente fallece de cáncer de seno era utilizado como un argumento para estimular en las mujeres particularmente, pero en todas las que nos visitan, hacerse el chequeo de el tema del cáncer, tanto para mujeres como para hombres. Esa es una leyenda urbana bien interesante, porque evidentemente no tiene nada que ver. El cuerpo de ella no tiene estas evidencias de haber fallecido por esta causa, pero esta leyenda llevó a que ahora todavía quede, a pesar de que está explicado todo este contexto, todavía queda la tentación de volver sobre el tema. Como esas cosas. Pero también está sobre ese mismo enterramiento, Mirta. Yo recuerdo aquí ha habido varios presidentes del patronato. El primero fue Raúl Hernández y bajo su presidencia se hace el hallazgo y ella aparece además rodeada de los cráneos de varones que son ancestros de ella. Sí, me corregirá si me equivoco. Pero Raúl muy alegremente se refería pues a ella y sus maridos, ¿no? Entonces, eso ha quedado también en el aire. Hay que estar constantemente repitiendo que los cráneos no eran esposos de la señora, porque también está como esa leyenda, hombre, la enterraron con las cabezas de los maridos, ¿no? Hay que estar, hemos hecho hasta un video explicando cuál es la importancia de ella, cómo se encontró, las veces que la tumba se pudo haber abierto, y que las ofrendas no eran sus esposos. Esa es otra leyenda interesante, sí, que ha quedado de la señora de Panamá Viejo, como la llaman. Y además de la época prehispánica también están todas las leyendas que circulan alrededor de, bueno, las leyendas alrededor de Morgan y la supuesta amante que tuvo cuando vino al ataque y demás. Julieta y Mirta, me imagino que esta narrativa, este rescate de la tradición oral que nace de este sitio, hace parte de la guianza o la mediación que ustedes hacen con los visitantes, porque es maravilloso. Estoy realmente feliz y muy conmovido de escuchar apenas una partecita de esas historias. Bueno, nosotros en la narrativa que tenemos y ahora estamos, nosotros pues hemos ido desarrollando los itinerarios de visita en el sitio, tanto a través de cartelería, hemos desarrollado el proyecto de la traza urbana, tenemos un museo que explica muy bien toda la historia y la evolución de Panamá Viejo desde un punto de vista científico. Sabemos de las leyendas que existen, eso no lo abordamos, las leyendas en el museo. Sin embargo, yo lo he platicado con otros especialistas porque las leyendas no son exclusivas nuestras, son leyendas también del casco antiguo, que es la ciudad a la cual, o el núcleo urbano al cual nos mudamos, o se muda a la ciudad una vez pasa el ataque de Morgan, de hacer un conversatorio sobre mitos y leyendas que hay, porque no solo tenemos todo este tema de la señora de Panamá Viejo, sino una gran piedra que se encontró en las afueras del sitio. De hecho, estaba en lo que era la antigua avenida Cincuentenario. Fue muy cierto que en aquel entonces pues la avenida no era tan amplia, no estaba tan iluminada y hubo más de un muerto moderno contra la piedra del sacrificio. Y la verdad es que yo no sé si el nombre de piedra del sacrificio surgió de la cantidad de accidentes automovilísticos que hubo cuando se hizo la avenida Cincuentenario, o si era de antes, esa parte no la sé. Pero bueno, la leyenda alrededor de esta piedra, que en realidad es una piedra de moler, es que ahí mataban a los indios y luego la sangre la mezclaban con la cal, y esa es la cal con la que construyeron la ciudad. Entonces, esas cosas nosotros no las hacemos parte de nuestra narrativa. Más bien lo que hacemos es que cuando las personas llegan con eso, les tratamos de aclarar. Pero yo siempre he querido hacer algún conversatorio como para justamente reforzar que todas estas cosas son leyendas. Tenemos también el tema del altar de oro, que está en la iglesia de San José del casco antiguo,
que se insiste que ese altar viene de Panamá Viejo, que ese altar estaba en la iglesia de San José Nuestra, que cuando Morgan llega, lo primero que dicen que el altar es de oro macizo, lo cual no es así, y que cuando Morgan llega a Panamá Viejo, se encuentra a los curas que estaban pintando el altar de negro porque estaba en mal estado, y Morgan hasta les da una limosna para que compren más pintura, y alrededor de eso hay varias versiones, ¿no? Y que él nunca se dio cuenta, Morgan, de el altar que era de oro, y que este altar se muda entonces al casco antiguo. Y lo que siempre hemos sostenido, ese altar nunca estuvo aquí, el estilo del altar es muy posterior a Panamá Viejo, pero bueno, son las cosas que en algún momento sí tendríamos que sentarnos, tendríamos que platicar con la gente del casco antiguo, con la gente del CIJAC, el Centro de Investigaciones. Sería interesante hacer como un conversatorio de estos mitos y leyendas, pero con el sentido de irlos aclarando. Claro, tratar de no reforzarlos, sino de ya enseñar. Mirta, tengo una inquietud. ¿El patrimonio hace parte del patrimonio que ustedes trabajan a bordo y de la cuales son custodias? ¿El patrimonio sumergido, submarino, está incorporado a ese espacio? De encontrarse algún elemento sumergido, sí, estaría inmediatamente incorporado. Uno de los puntos que podría implicar la existencia de patrimonio sumergido es el área del antiguo puerto que tuvo la ciudad. Sin embargo, ese puerto, por una parte, estaba construido la mayor parte en madera. Es una de las áreas que prende fuego inmediatamente que llega Morgan. Se incendia toda esa parte, por lo tanto mucho se debe haber perdido por esa razón, por el incendio. Por otro lado, estaba colocado en la desembocadura de un río que todavía hoy es un río muy caudaloso, trae muchísimo sedimento. Desde aproximadamente se estima el más o menos 1200, esa desembocadura ya se estaba sedimentando y cerrando. Y con el aumento de la sedimentación y el aumento de construcciones en el área vecina, ha implicado que todo lo que tenía que ver con el puerto, con el área de los calafates, que son los encargados de reparar embarcaciones, había un taller también cercano al puerto, todo eso ha quedado completamente invisibilizado por niveles de tierra y agua. Por lo tanto, vuelvo atrás, resumiendo, en el momento en que se encuentren, pasarán a formar parte directa, porque de hecho están dentro del predio de la ciudad. Ahora mismo no se han reportado ningún hallazgo de materiales culturales o de interés cultural sumergidos en el perímetro de la ciudad, o en el perímetro sur y este, que serían los que están relacionados con esto, con el agua. ¿Se ha avanzado en investigaciones que alcancen a determinar cuáles eran los rasgos, las características, el fenotipo de los nativos de la época? ¿Se ha trabajado sobre ese tema? Permanentemente hay investigaciones tanto enfocadas en los cuerpos o los restos óseos hallados dentro del sitio, como en aquellos restos que están alrededor del sitio. El sitio arqueológico no está aislado, formaba parte de un área mucho mayor y que en este momento está ocupada por una barriada moderna. Cuando hacen ampliaciones, cuando hay construcciones, remodelaciones, tiran abajo casas para construir edificios, siempre hay un monitoreo arqueológico controlado por el Ministerio de Cultura actualmente. Se han encontrado cuerpos allí también y también han sido sometidos a estudio. En este momento, por ejemplo, está andando un proyecto de una estudiante de doctorado del Smithsonian Panamá junto con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas y Patronato Panamá Viejo, para entender, por ejemplo, la dieta, es decir, qué comían,
las causas de muerte y alguna afectación en la estructura corporal de niños y jóvenes. Pero antes de este estudio, que justamente ahora está en curso, antes de este estudio se han hecho caracterizaciones a través del análisis de estructuras dentales, el análisis de estatura, ha habido análisis de carbono 14 para más o menos fechar los rangos de tiempo en los cuales hubo ocupación originaria o indígena en la zona. Sí, está siendo abordado. Este sitio, si bien está declarado como Patrimonio de la Humanidad a raíz de sus valores para el rango o el bloque temporario hispano-colonial, visto que es indivisible tanto su historia como per se su materialidad del horizonte inferior o el horizonte anterior, que es el horizonte indígena, el hecho de que coexistieran hispanoamericanos con indígenas originarios se mantiene permanentemente cohesivo en la presencia de esos elementos dentro del programa de investigaciones. ¿Qué significa? Anualmente, desde 1996 en adelante, indetenidamente, único caso en la región y en casi todo el mundo, Patronato Panamá Viejo tiene un programa de investigaciones integrales que no ha parado y deseable, y es nuestro compromiso permanentemente, continuará, que se dedica a abordar 50 y 50, el hispano colonial como el horizonte indígena, autóctono y el momento del contacto y coexistencia. Julieta, usted sabe que hay unos movimientos que cada día, preocupantemente cada día son más grandes, que son antiturismo. Por ejemplo, Venecia, Barcelona tienen un liderazgo con estos grupos frente a la llegada o a la continuidad de oleajes de mucho turista. ¿Ustedes cómo manejan esa línea, esa relación, esa convivencia, oferta patrimonial de su país con la presencia de turistas? ¿Cómo se hace para no caer de pronto en esa situación que identifica, por ejemplo, a Venecia, a Barcelona y a otras ciudades del mundo que no quieren un turista más? Y nosotros en Latinoamérica, por el contrario, queremos que nos llegue más. ¿Cómo haces para no saltar y crear como distancia del nativo frente al turista? Bueno, mira, yo lo primero que te diría es que nosotros estamos en la línea del resto de Latinoamérica. Ojalá llegaran más turistas. Nosotros no lo rechazamos. Evidentemente yo entiendo y me lo he planteado muchas veces. Yo entiendo el sentir que ha propiciado en Barcelona, en Venecia, el no al turismo, porque es masivo, son unos números astronómicos. Es un poco lo que le está pasando a Machu Picchu. Y no creo que sea solo con turistas, también con nacionales, porque tú tienes que ver la conservación del sitio, independientemente de si quien te visita es del extranjero o del nacional. Tú tienes que ver es el tema de la conservación del sitio, qué tan masivo puede ser la cantidad de gente que llegue antes de destruir tu sitio o antes de causarte incomodidad. Panamá, primero, es un país pequeño. Nosotros no llegamos, tenemos como 5 millones de habitantes, no todos están en la ciudad, así que ni tenemos la agresividad ni la preocupación por ese turismo masivo, sea de nacionales o sea de extranjeros, que vayan a deteriorar el sitio. O sea, en ese sentido no tenemos ninguna preocupación. Lo que nosotros hemos hecho aquí es, en cuanto al turismo extranjero, es que pagan más que el nacional. O sea, le damos una preferencia al nacional en el sentido de que el ingreso de ellos es menor que el extranjero. Por el otro lado, abrimos una vez al mes gratuito para nacionales y residentes. Le seguimos cobrando al turista extranjero, pero el nacional y el residente entra y visita el sitio, y la visita es masiva. Ese día entre 700, 800, 1000 personas, lo que nos agrada. Y por el otro lado, yo tendría que decirte que desgraciadamente
La afluencia extranjera es inmensamente mayor que la nacional, independientemente, aún contando los nacionales que te llegan gratis, aún contando que al nacional se le cobra menos. O sea, el panameño no tiene esa identificación con su patrimonio, con sus sitios. El panameño nos visita cuando recibe una visita extranjera, entonces lo trae a Panamá Viejo porque está bonito, porque tiene un museo, porque tiene facilidades, ven, te lo voy a mostrar. Pero no es algo que él haga así de un domingo, yo me voy a ir a un parque o yo me voy a ir a un patrimonio. Yo me voy a ir a un mall que tiene aire acondicionado y que visito las tiendas y miro los escaparates y voy al cine y le compro un helado a mi hijo. Esa lamentablemente es mucha la posición, pienso yo, el pensamiento del nacional. Así que nosotros lo que estamos haciendo ante eso es, evidentemente al turista se le cobra más, al nacional se le cobra menos, se le da la oportunidad de venir gratuito una vez al mes, el último domingo de cada mes. Abrimos además gratuitamente para la celebración del Día de los Museos, del Día de los Monumentos y por supuesto del Día de la Fundación de la Ciudad, que es 15 de agosto. Tenemos precios especiales para los estudiantes y procuramos traer muchos estudiantes financiados a través, por ejemplo, del programa educativo que paga Metrobank, que es el nuevo socio del patronato en la junta directiva, una vez Banismo se retira, o a través de otros financiamientos. Entonces, yo no preveo en Panamá ahora mismo un rechazo al turismo ni un tema de parte de los nacionales de no vengan. Yo más bien lo que siento también, por ejemplo, con el mercado de artesanías, los artesanos que tenemos y en otros sitios que sí estamos contentos de que nos visiten los turistas, de que los turistas vengan. El daño al sitio es muy poco, el sitio es muy grande, 28 hectáreas, y el volumen de extranjeros que nos visitan no es tan grande. Yo podría sentir que quizás Contiguo está un poco más colapsado que nosotros en cuanto a eso, que sigue siendo un centro histórico vivo, hay oficinas públicas, vive gente, hay tránsito vehicular y además entonces te encuentras con estos buses y demás y la gente caminando. Pero aquí a nosotros nos va estupendamente bien y ya te digo. Además son temporadas que van acompañadas del periodo de cruceros en la ciudad y lo manejamos es así, el turista va a pagar más que el nacional. No hemos tenido quejas de los extranjeros y tampoco hemos tenido quejas del nacional porque ellos al final pagan menos para visitar eso. Lo que sí tenemos es mucha queja del nacional que no quiere pagar por visitar. El nacional nuestro siente que todo lo que es cultura debe abrir gratuitamente para ellos, que ellos tienen derecho a visitar los sitios gratuitamente, que nadie les debería cobrar. Sin embargo, los sitios requieren muchísimo dinero en conservación, en desarrollo, en mantenerlos limpios, con cartelería y demás. Eso es un poco lo que a veces no se quiere entender y que es muy difícil para un gobierno tener que financiar la recuperación de todos sus sitios históricos, la operación de todos sus sitios históricos. Y lo cierto es que cuando vamos al extranjero pagamos y damos. Sí. Mirta, desde el área que tú manejas, lo antropológico, ¿qué tan complejo es intervenir para conservar, sobre todo espacios tan grandes, tan majestuosos? ¿Cómo es esa fina línea para no agredir el espacio, pero que hay que intervenirlo para conservarlo? Sí, realmente es una fina línea porque es un sitio arqueológico, es un sitio icónico para un tiempo histórico que va desde el 300 por lo menos hasta la actualidad técnicamente, pero también debe estar dentro de las premisas del concepto el hecho de que este es un sitio que precisamente por ser patrimonio de la humanidad y patrimonio del panameño es un sitio que debe estar a su disposición. Entonces, lo que es que, digamos, mentalmente en escritorio lograr la mediación entre dejarlo
disposición de quien quiera venir, disfrutarlo, utilizarlo, aprovecharlo, y quien quiera o las áreas que se puedan mantener como, digamos así, en reserva. Esta área es para estudio, esta área es solamente para actividades científicas, por así decir. Por lo tanto, es una fina línea, efectivamente, como bien dices. Es una línea que depende de que haya personas en la directiva, en la gestión, en la investigación, que tengan ambos lados muy claros, que tengan ambas consideraciones muy claras. Y de ahí entonces comenzar a sacar, empezar a hilar para crear este tejido. Hilando, por ejemplo, que yo logré negociar que donde estuvo la casa de uno de los armeros más importantes que hubo en la región, aparentemente, sea un área que se reserve para actividades de bajo impacto, o que haya otras áreas en donde está suficientemente estudiado y hay maneras de protegerlo, se abran completamente a actividades de uso público que van desde una presentación de un libro, una presentación de una revista, o matrimonios, bodas, festivales, y hasta, por ejemplo, clases de yoga, actividades de celebración. La celebración anual que tiene, atrae mucho, dentro de lo poco que nos visitamos nosotros mismos a nuestros patrimonios. Una de nuestras fechas clave es el mes de agosto. El mes de agosto muchas personas quieren venir, hay como esa renovación de votos. Siempre está la consulta, no hay una imposición de yo quiero que la actividad se realice. Hay Mirta, hay que hacer una actividad. ¿Dónde podemos entrar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Esa parte siempre está negociada. Yo creo que uno de los valores importantísimos que tiene justamente esta institución es que el personal y los distintos niveles de directiva y de manejo de gestión estamos incorporados unos en otros en una misma matriz que implica conocer el sitio, conocer su potencial y lograr entender que este sitio es de todos. ¿Han tenido pérdidas irreparables que ha sido desde lo antropológico, reparar, restaurar? ¿Han llegado a ese momento doloroso para ustedes? Bueno, hubo pérdidas irreparables, diría yo, antes de que el sitio pudiera ser protegido. Desde 1996, que inicia el patronato, funciones, hay un énfasis en aplicar las protecciones que ya existían legales, y de ahí en adelante en lograr todo lo que se ha logrado ahora mismo para, primero, la declaratoria, de cara a la declaratoria de Patrimonio Mundial, de ahí en adelante de cara a la valoración, al conocimiento, al estudio y a la divulgación de sus valores, al constante compromiso económico, humano, intelectual para la conservación del patrimonio inmueble, es decir, las ruinas que todos podemos disfrutar hoy en día, y no solamente las ruinas, sino la cantidad de información y de objetos de la vida cotidiana que permanentemente estamos recopilando con una de las intervenciones arqueológicas. Las pérdidas grandes ocurrieron antes de, pero debo ser sincera, en realidad nosotros comenzamos a perder a Panamá Viejo, a esta Panamá, en el momento en que primero hay un incendio, luego hay una orden real. En 1673 la ciudad no se elimina y se crea otra. Se utilizan estos restos para construir la segunda sede de la misma ciudad. Entonces, las pérdidas son, digamos, parte esencial del hecho de este sitio. O sea, es que la ciudad se traslada por orden de la corona, y cuando la ciudad se traslada, se trasladaron con ella muchas piedras. La construcción en piedra era muy cara, y claro, y además ahora lo vemos como una riqueza. Nosotros los documentos que dejó el padre Recio de cómo venían, cómo quitaban las piedras en el convento de los jesuitas, cómo se las llevaban al casco antiguo, saber que la fachada Merced era la fachada de acá. Hay una leyenda de que la escalera de la torre de la catedral es la escalera de Santana. Yo fui de la iglesia de Santana, yo fui con uno de los arquitectos nuestros y medimos la escalera y la vimos, y sí,
parece que era la escalera de aquí. Entonces, como dice Mirta, empezamos a perder la ciudad desde el momento mismo y que la corona decide trasladarla. Y bueno, yo me puedo pensar un poco como cuando uno se muda y te llevas de tu casa la lámpara bonita que yo compré para mi apartamento, pues me lo llevo al nuevo y me llevo esto y lo otro. No me llevo al apartamento porque evidentemente no lo puedo sacar del edificio, pero eso fue un poco lo que sucedió. Fuimos trasladándonos y con ese traslado se llevaron aquellas cosas que a ellos les pareció que podían ser útiles. Hay que recordar, la ciudad se destruyó. Primero que hubo muchos intentos de mudar la ciudad era insalubre y tenía muchos problemas de agua. No tenía un buen puerto cercano, el puerto se cega muy temprano en el siglo XVI. Pero también hay que ponerse a pensar que aquí estaban asentados y lo que te cuesta el traslado. Cuando la ciudad la ataca Morgan y la ciudad se quema, no queda más remedio que trasladarse. Entonces venían de un trauma de un ataque, venían de una pobreza porque quedan durante 2 años aquí antes de poder trasladarse. Murió muchísima gente después del ataque por las enfermedades, o sea que tampoco era que había dinero boyante, puedo yo imaginarme, así que te fuiste llevando aquellas cosas que te eran útiles. El sitio queda abandonado y en la década de los 40 del siglo pasado hubo una invasión de terreno en lo que hoy es la Universidad de Panamá, cuando se decide construir la sede del campus universitario allí. Esas personas que estaban en esos terrenos se trasladan acá a Panamá Viejo y poco a poco fueron tomando aquellas tierras que no tenían ruinas visibles y bueno, se logró proteger todo lo que tenía ruinas visibles. Como dice Mirta, tenemos suficiente terreno, suficiente área para entender la ciudad y sobre todo suficiente área para investigar. Se dieron también en la década de los 70 pérdidas grandes, por ejemplo, parte del convento de San José se destruyó para construir un campo de juego de fútbol. Esas eran incomprensiones que había en ese entonces acerca del valor de este sitio. El helipuerto Noriega, el general Noriega construyó su helipuerto para aterrizar su helicóptero Puma en lo que eran parte de la construcción de las casas reales. No te puedo decir con exactitud el año, pero por ejemplo donde nosotros tenemos el Museo de la Plaza Mayor, allí había un cuartel de la policía. Y esa era la razón, por ejemplo, y teníamos también ese cuartel era el cuartel que manejaba la caballería de la policía de entonces, y esa era la razón por la que Noriega aterrizaba el helicóptero Puma aquí muy cerca de las ruinas. Pero esas pérdidas pues se dieron antes de la vigencia del patronato. Desde entonces a nosotros nos ha tocado, nos ha tocado un trabajo arduo. Primero, teníamos una barriada que colindaba directamente con las ruinas eran su patio de juego, hacían partidos de fútbol que no eran de la comunidad, era gente de la comunidad que arrendaba los terrenos del sitio para hacer ligas y demás, y tú veías los carrazos alrededor de la avenida Cincuentenario, bueno, y ese fue otra, digamos, agresión grande con el sitio, que en la década del 50, para celebrar el cincuentenario de la República, se construye una carretera que atraviesa Panamá Viejo por la mitad, la rompe completamente, para que uno pudiera llegar hasta la torre de la catedral, y los carros se estacionaban al pie de la torre. Esa avenida partió el convento de la Merced, por ejemplo. Eso fue una agresión grandísima. Y a nosotros nos tocó primero hacer una gran conciencia de que el sitio de Panamá Viejo no era la torre. Porque cuando tú hablabas de Panamá Viejo, la gente solo pensaba en la torre. Nos tocó una campaña de que Panamá Viejo es un poco más que la torre, enseñar los otros monumentos, que la gente empezara a entender que esas ruinas que ellos veían a lo largo de la avenida Cincuentenario eran parte de esa ciudad. La gente las veía pero no entendían qué era. Entonces esto ha sido un trabajo grande. Nos tocó hacer toda la medición del sitio, nos tocó sacar muchas cosas que había aquí que el propio Estado tenía, las caballerizas
Cuando vino la invasión, el cuartel de la policía termina en manos de, las caballerizas terminan en manos del Instituto de Deporte, había sanidad animal, habían cuarteles, habían estaciones de buses, todo eso nos tocó retirarlo, y ahí fue fundamental la participación del patronato y de personalidades como Samuel Luis Galindo, uno de los grandes políticos panameños que era miembro del patronato. Nos tocó, ya te digo, aquí había hasta siembra de arroz, había gente que tenía su dentro del sitio, o sea, nos tocó un trabajo muy grande, y el último de ellos fue remover la avenida Cincuentenario, que se hace en el gobierno del expresidente Martinelli, y logramos cerrar un gran porcentaje del sitio. Pero el trabajo ha sido grande de crear conciencia, que la gente entienda que esto es un sitio arqueológico. Todavía nos cuesta porque la gente piensa que esto es un parque urbano, que esto es algo como la cinta costera. Entonces hay todo un trabajo de educación y de reenseñanza de lo que es su patrimonio, de que no solo la torre. Aquí, por ejemplo, los 15 de agosto, hasta que el patronato inicia, aquí había corridas de toro en medio de los monumentos, había ferias, ponían rueda de la fortuna. Todo eso lo fuimos eliminando nosotros, costó mucho con los vecinos, pero poco a poco la gente se ha dado cuenta que ha ganado otro espacio, un espacio urbano que tiene una historia, que tiene algo que contar, más allá de simplemente un parque tradicional. Pero la tarea es ardua, la tarea continúa, todavía tenemos esas amenazas grandes o ese interés grande de volver a convertir esto en un gran patio de fútbol y cosas así, ¿no? Lamentablemente los gobiernos no previeron una planificación en las barriadas que nos circundan para haberles dejado sus parques, para haberles dejado sus áreas para el desarrollo del deporte, y ahora se encuentran estas comunidades atrapadas entre un sitio arqueológico y un cementerio que es el Jardín de Paz. Entonces, bueno, son falencias de la planificación urbana que ahora hay que ver cómo se les encuentra una solución. Mirta, ¿hay piezas o espacios geográficos que estén en estudio, estén en revisión para determinar la viabilidad de incorporarlo oficialmente al patronato de Panamá Viejo? No, el sitio está claramente definido, sus áreas perimetrales están cubiertas. A ver, el sitio tiene dos niveles de protección. Un primer nivel que, digamos, protege el corazón del sitio que se ha podido preservar, y aparte está el área de amortiguamiento, que también protege con otras condiciones un poco más flexibles, pero también protege el perímetro de la antigua ciudad. Dentro del área de amortiguamiento está incluida las barriadas modernas. Con ellos hay algunas limitantes y algunas cosas que se negocian. Dentro de lo que sería el límite de protección directa y completa, ahí sí hay una restricción clara y hay unas limitantes muy claras, muy bien definidas de qué se puede y qué no. El sitio tiene un concepto de ruina, y es de mantener ese concepto adicionalmente como lo vemos hoy en día. Dentro del sitio no se reconstruye, dentro del sitio no se crea nada que no exista en este momento. El único espacio en donde se creó algo nuevo dentro del área de protección es justamente al lado de la catedral, donde está la torre, el nuevo museo. Pero para colocar, primero hubo 5 años de investigación arqueológica continua que solamente se enfocó en el área específica donde se iba a colocar el museo, para ubicarlo en el punto en el cual hubiese menos elementos que preservar o que hubiesen quedado, y donde afectara menos el sustrato. Pero todavía en los alrededores la idea es que poco a poco continuemos el trabajo de investigación arqueológica de todo lo que significó ese lado de la Plaza Mayor.
En este momento estamos planificando para el año próximo el inicio de una segunda temporada de investigación en uno de los monumentos que había sido más afectado, tanto por el pasado, en el momento en el que ocurre la invasión, el ingreso de Morgan, como después, a lo largo del tiempo, la mudanza del sitio. Esta ruina se muda casi completamente y luego es afectada muy fuertemente por la vía cincuentenaria anterior, que es la ruina del convento de la Merced. Lo investigamos el año pasado, todo este año hemos estado analizando esos datos y el año próximo vamos a volver sobre la ruina de la Merced para comprender la otra mitad que nos ha faltado por ahora acometer. Y anualmente estamos incorporando nuevos puntos de investigación, a pesar de que estamos excavando e investigando desde el punto de vista de la historia, arquitectura, urbanismo, arqueología, antropología, todo el sitio, desde 1996. Podríamos decir que en este momento tenemos un avance de investigación sobre el sitio hispano de un 30% y sobre el sitio indígena de un 20-25%. Es decir, el trabajo que falta, el trabajo frente a nosotros es muchísimo más que aquel que ya podríamos decir se encuentra a nuestra espalda. De ahí la ventaja de la existencia de organizaciones no gubernamentales como este patronato y dentro de este patronato la continua presencia del programa de investigaciones como un cordón umbilical más dentro de la línea crítica que significa gestionar un sitio como este. Julieta de Arango, directora, Mirta Linero, arqueóloga, queremos agradecerle el trabajo tan maravilloso, tan honesto que tienen con un patrimonio que no solamente es de ustedes, es de todos nosotros en Latinoamérica. Muchas gracias al Patronato Panamá Viejo por haber estado en E-Cultura. Muchas gracias a mis amigas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, un placer haber participado. Bueno, estamos en E-Cultura agradeciéndole mucho al Patronato de Panamá Viejo por haber estado y habernos hecho este recorrido maravilloso por un espacio, como se lo decía la directora y a la arqueóloga del patronato, es patrimonio de Latinoamérica. Dentro de unos segundos regresamos para entregarles una noticia maravillosa que va a ocurrir en el suroccidente de Colombia. La Codigital presenta ¡Hey, Cultura! Con José López Ebrat para pensar en voz alta, conversar en mayúscula, esculpir el camino, trazar el ahora, cantar la vida, danzar los sueños, actuar para crecer. ¡Hey, Cultura! Hola amigos de Hey Cultura, mi nombre es Rudester Jaramillo Pinzón, autora del libro Sana tus heridas con mandalas y ten la felicidad que siempre deseas. Detengámonos un momento a leer nuestra propuesta, que tiene como característica que es un libro de lectura y práctica, y su importancia radica en que puede transformar nuestras vidas a través de la autoterapia. Si lo que estás buscando es un libro de apoyo terapéutico en el proceso de autosanación, de esas heridas emocionales que te están generando obstáculos para avanzar en la vida, este libro es para ti. El mandala, como palabra originaria del sánscrito, significa círculo. Simboliza la conexión espiritual, la unidad y la armonía de la naturaleza y el universo. El uso de los mandalas desde la terapéutica se constituye en una herramienta de crecimiento interior y de expansión de conciencia que te permite conectar con tu universo interno, y a partir de allí todo se expande, llevándote más allá del simple placer de pintar. Es decir, te acerca a vivir una experiencia terapéutica de autosanación de tus heridas emocionales. El sábado 12 de octubre a las 9 a.m. en la Biblioteca Mariela del Nilo, en la ciudad de Palmira, haremos el lanzamiento. Te esperamos. Esperamos mañana.
mañana sábado para las personas que están en el suroccidente de Colombia, en la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, para que asistamos desde las 9 de la mañana al centro de convenciones de la Villa de Las Palmas, ciudad de Palmira, para que conozcamos mucho más en detalle el libro Sana tus heridas con mandalas de la escritora Ruth Esther Jaramillo. Es un texto maravilloso, de esos que quedan para la posteridad por la importancia y la honestidad con que se abordan temas que no tienen otro objetivo sino el de abrazarnos en la vida. Con nosotros Jorge Díaz. Jorge Díaz es una de las personas que está al frente de la producción de un evento maravilloso que precisamente va a ser mañana sábado, pero en horas de la tarde, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Palmira, antiguas bodegas del ferrocarril. Es un abordaje desde lo dancístico, pero con jóvenes, sobre todo con niños y con jóvenes. Jorge, bienvenido a iCultura. Bueno, José, muchas gracias por la invitación. Una vez más, gracias por abrirnos las puertas a la Fundación Empresarial Caminos y a las otras entidades aliadas en este proyecto, como lo es la Secretaría de Cultura, con el programa de Agenda Cultural del año 2024, Fundación Cultura Malagana, Fundación Tierra Mítica, iCultura, que hace parte del proyecto como tal, y el Centro de Convenciones de aquí de la ciudad de Palmira. José, el día de mañana, como tú lo decías, vamos a tener la primera edición de un festival que se llama el Danza Kids Festival. Ese es el nombre preciso de este nuevo proyecto que está emprendiendo la Fundación Empresarial Caminos, y en esta ocasión hemos querido involucrar a los niños, ¿sí? Los niños entre los 8 y 14 años van a tener el día de mañana una serie de presentaciones dancísticas súper importantes, porque es que aquí en Palmira desconocemos que las instituciones educativas vienen haciendo un trabajo muy importante en el tema cultural y sobre todo en el tema dancístico. Entonces vamos a tener 6 instituciones representadas con 6 grupos de danza, posiblemente tenemos una sorpresa con otro grupo, serían 7, y está enfocado en danza folclórica. Hay que rescatar nuestras danzas tradicionales, las danzas que son propias de nuestro país y de la zona andina, y por eso el día de mañana desde las 3 de la tarde, con entrada libre en el Centro de Convenciones de Palmira, antiguas bodegas del ferrocarril, vamos a tener la primera edición del Danza Kids Festival. Más de 100 niños en escena vamos a tener el día de mañana, entonces esperamos la compañía de toda la ciudadanía palmirana, que apoyemos a estos niños, que apoyemos todas estas puestas en escenas, que es vital en la formación de los muchachos. Siempre hace falta el tema cultural para que tengan una formación integral, José. Gracias, Jorge. Mañana, desde las 3 de la tarde, Centro de Convenciones de la ciudad de Palmira, antigua bodega del ferrocarril. Recuerden, Palmira, entre otras superficies, capital de la danza. Aquí nacieron y desarrollaron y ampliaron su programación, su postura constructiva, proactiva frente a la danza, dos grandes, Apolinar Altamirano y Janio Plaza. Así que somos congruentes con lo que ha sido históricamente la danza. A ustedes muchas gracias. Este es iCultura, soy José López Ebrard.